Reflejar aquí la trayectoria profesional, cultural y humana de José María de Mena sería prolijo. Docencia, periodismo, teología, labores benéficas y una brillante carrera como escritor jalonan parte de su extenso currículo. A pesar de no utilizar el ordenador, ni falta que le hace, José María de Mena conserva su disco duro intacto y es capaz de recordar hasta el más mínimo detalle desde su niñez hasta nuestros días. Historia, persona e historia de España se unen y se confunden en este singular personaje al que no le falta su pizca de socarronería y fina ironía. Don José María de Mena, bienvenido de nuevo a esta casa. Muchas gracias por invitarme a esta casa, que para mí ya es una parte de mi casa. La primera vez que yo le entrevisté se nos acabó la cinta. Sí. No pudo usted ni despedirse. ¿Cómo una persona como usted tiene tanta capacidad de poder almacenar tantos datos? Pues no sé, será que me he tomado el trabajo de llenar el almacén de la memoria, ¿no? Yo creo que, vamos, no creo que fisiológicamente existan unas razones para decir otra cosa, sino que he llenado la memoria realmente. Lo que pasa es que, claro, uno selecciona el tipo de memoria, porque yo recuerdo gente que se sabía de memoria todos los partidos que había jugado el Betis en los últimos 10 años, incluyendo en cada partido su fecha y la alineación, ¿no? Y los goles, ¿no? Claro. De manera que, no, yo es que he almacenado mucho material, pero... Selectivo. Selectivo. ¿Y en qué empresa se encuentra usted embarcado actualmente? Porque con más de 40 libros en el mercado... Pues he terminado un libro, precisamente estos días, traje el material para terminarlo aquí, que es la historia de una época, que es desde 1900 a 1931, esa época en Madrid, con lo que significó... Bueno, en Madrid, lo sitúo en Madrid porque, claro, Madrid recibe los avances antes que las provincias, ¿no? Pero, en realidad, para mí esa época es la más importante, aunque parezca extraño. Para mí, los años 1900 a 1931 son los años más importantes en el progreso humano. En tan poco tiempo se generaliza el uso del teléfono, aparece el automóvil, aparece la radio, aparece el huecograbado y el fotograbado en la prensa, se inventa el mando a distancia, que eso tiene una trascendencia inmensa, ¿no? Y bueno, los primeros pasos de la televisión también se dan en los años 1925, es cuando empiezan los primeros pasos de la televisión. O sea que realmente de una civilización, casi podríamos decir rural, donde la gente de un pueblo a otro tenía que ir en carro o en burro, pues pasamos de repente ya al autobús. Se generaliza y se extiende más el ferrocarril, aunque venía del siglo XIX, y aparecen estos grandes elementos de comunicación, el teléfono, de comunicación de masas, la radio. Y en España el advenimiento de la República, que es un acontecimiento importante con el que usted cierra el libro, ¿no? Ya tuvimos otra república antes y eso. Estos movimientos de tipo político tienen muy poca importancia. Lo importante para la humanidad es el progreso tecnológico. Ese es el verdadero progreso. El que hablemos del Imperio Romano y de si los romanos eran buenos o malos, mire usted, los romanos hicieron la primera red de carreteras del mundo. Eso sí fue un progreso. Porque hasta ese momento la gente vivía cada uno en su tribu. Y solamente en España había 60 tribus, los bacceos, los no sé cuántos, los oretanos, los tal. Y de repente la red de las carreteras, de las calzadas romanas, comunica unos con otros. El progreso de la humanidad se debe a la técnica, no a la política, ni siquiera a la moral. Existió la esclavitud. Bien, ¿existió hasta cuándo? Hasta la guerra de secesión de los Estados Unidos, que se pelearon los que querían esclavos con los que no querían esclavos, hasta esa época.
los padres de la Iglesia habían condenado la esclavitud, pobres esclavos, no tengáis esclavos, no tengáis un hombre sujeto y tal. Las predicaciones desde la época de Jesucristo hasta el siglo XIX no habían servido para nada. Hasta que una mañana un individuo que estaba desayunando, su madre le estaba poniendo el desayuno, observó que en la cafetera donde hervía el café la tapadera se levantaba y bajaba y se levantaba y bajaba, y dijo: si esta tapadera pesa X gramos, una caldera más grande podrá mover un émbolo de tal peso. Se había inventado la máquina de vapor. Entonces, hasta entonces, los trabajos, la mayor parte de los trabajos importantes eran trabajos hechos por hombres. Por ejemplo, las bombas de Cartagena. Pues mire usted, las bombas de Cartagena significaba meter un barco en una piscina, quitar el agua de la piscina, se quedaba en seco el barco y se podía reparar el casco, y después se volvía a llenar la piscina hasta que el barco flotaba y por el canal salía al mar. Eso se hacía con hombres, mover las bombas de achique para sacar el agua de piscinas enormes para que cubieran los barcos. Bien. En nuestras colonias, en las colonias de los europeos en América, se cultivaba la caña de azúcar, y la caña de azúcar pues había que exprimirla con unas prensas que se movían a brazos de esclavos. Y hasta el siglo XIX las predicaciones de curas, frailes, santos y patriarcas no habían impedido la esclavitud, pero se había inventado esta maquinita, y entonces el dueño de la fábrica que molía la caña de azúcar para sacar el azúcar dijo: la máquina esta solamente en los 2 meses de la zafra o cosecha come carbón. Los esclavos, aunque les demos mal de comer, comen el año entero. Me resulta más barata la máquina que los esclavos. Entonces le dio una palmada en la espalda al esclavo, dijo: eres hermano mío, ya eres libre, abomino de la esclavitud. Qué curioso. La tecnología es la que ha cambiado el mundo y lo sigue cambiando. Entonces su libro va en torno a todos esos acontecimientos científicos. A los acontecimientos científicos del siglo XIX y la importancia que ha tenido España en ellos, porque Torres Quevedo es el creador de todo lo que hoy es el mando a distancia. Él inventó el mando a distancia. Torres Quevedo mismo es el que inventa el dirigible de tipo elástico, no de tipo rígido, que tiene una serie de ventajas sobre el rígido, que fue el dirigible mientras no se hizo grande, mayor de edad la aviación, pues fue vehículo de gran transporte, ¿no? Aquí Santiago Ramón y Cajal es el descubridor de las neuronas y de todo lo que significa la mecánica del sistema nervioso. El primer helicóptero, es decir, la utilización del avión en vertical, lo inventa la Cierva, y resulta que una serie de los grandes progresos tecnológicos de la humanidad pues son hechos por españoles. Eso tiene una enorme importancia. Que luego son rentabilizados por... Bueno, al fin y al cabo son rentabilizados por la humanidad. Si queremos admitir las palabras de Blas Infante por España y la humanidad, pues ahí tenemos la humanidad. Don José María, usted hizo un libro sobre la historia de Chipiona que no se ha publicado, nunca más se supo. Que nunca más se supo. Estuvo 2 años metido en el cajón de la alcaldía, y a los 2 años pues, me lo devolvieron y no se publicó. ¿Y las razones por las que...? Bueno, pues no sé, creo que había razones, creo que, entre otras cosas, eso también, lo de la humanidad, había que enviar regalos a Cuba o no sé qué, y no había posibilidad de publicar la historia de la localidad, o no interesaba que la gente de la localidad conociera su historia. Eso ya son problemas más elásticos. No tendría por qué también colisionar con la historia de Chipiona. Bueno, las dos cosas pueden ser compatibles. Publicar un libro cuesta dinero. Una editorial cuesta dinero el que impriman un libro, eso lleva... Y claro, pues ese dinero no se puede dedicar a eso, porque hay que dedicarlo al otro, pues entonces se dedica al otro. ¿Qué condimento tenía su libro, así como cosa curiosa que pudiera impactar al público chipionero? Hombre, la historia de Chipiona es una historia larguísima.
es una historia larguísima desde la época de los fenicios y está jalonada de cosas buenas, de cosas malas, como la humanidad es, ¿no? No se puede decir los malos son tan malos, ¿no? Y usted aquí que el que más y el que menos, pues peca 7 veces al día, decía San Agustín, ¿no? De manera que, no, pues mire usted, de la época fenicia, pues es muy importante, la entrada de la Bética es por el Guadalquivir y por consiguiente, pues Chipiona como margen de la costa a la llegada al Guadalquivir, viniendo de abajo, pues claro, viniendo de abajo Cádiz y el puerto de Santa María y Rota y Chipiona son los puntos importantes. No era solamente Sanlúcar de Barrameda lo que tuviera que entrar por el Guadalquivir, pero toda esta costa, desde aquí hasta Cádiz, y no, hasta más abajo de Cádiz, hasta Tarifa, pues está jalonada de cosas de tipo comercial muy importantes en la época fenicia, en la época romana. Se exportaba el atún seco, que llamamos mojama, ¿verdad? Como no se había inventado el frigorífico ni nada de eso, pues las cosas se secaban, se salaban y se secaban, se ponían a secar al sol. Bueno, eso tenía unas técnicas también, no era ponerlas y colgarlas, porque pueden venir las moscas y posarse allí. Entonces, pues alguien tiene que impedir que se posen las moscas. Entonces, con una rama de palmera, pues los niños, como los niños, no es un trabajo muy fuerte, pues los niños sacudían los tenderetes donde se colgaba el pescado ahumado, donde se colgaba el atún seco y esas cosas, y para que los niños no dejaran de trabajar, pues una vieja con una caña cascada les pegaba de cuando en cuando a los niños para que no dejaran. Eso era trabajo en equipo, se dice hoy, ¿verdad? Se exportaba el vino. El vino lo trajeron los fenicios, nos enseñaron los fenicios a producir vino, nos enseñaron a producir vino. La uva seguramente ya existirían algunas variedades de uva, porque eso estaba extendido por toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Pero alguna variedad de uva, quizá la moscatel la trajeran los fenicios. Pero ellos son los que nos enseñan el vino, porque antes aquí lo que se bebía era cebada fermentada, más o menos lo que hoy llamamos cerveza. Que se llamaba entonces celia, así figura por lo menos en los primeros escritos que conservamos. O sea, Chipiona ya en esa época empieza a tener importancia. Aquí en el Pinar se han encontrado restos arqueológicos muy antiguos, de época romana. Se ha encontrado incluso, creo recordar, un molino, un horno, una serie de cosas que demuestran la existencia de una industria. Y después de eso, pues ya tenemos la época romana. La época romana, pues Chipiona es muy importante. La época romana se hace el primer faro, que no se hizo aquí, donde está ahora, se hizo probablemente en la roca de Salmedina. Era el sitio más adecuado para un faro, porque así impedía, no solamente favorecía a los barcos que fueran más alejados, sino también a los que se fueran a meter por entre Salmedina y la playa, ¿no? De manera que tuvo mucha importancia. Hay recuerdos históricos de la época romana muy, muy valiosos, y hasta por aquí, seguramente aquí mataron a los últimos normandos, vikingos, que habían subido por el Guadalquivir. En Sevilla los derrotaron y huyeron para acá. También por aquí se produjo la muerte de los últimos cartagineses, también venían huyendo buscando el mar, pero claro, buscaban el mar, pero si no tenían barcos, pues se quedaban en la orilla del mar, y ahí los mataban, ¿no? De manera que en efemérides así históricas, bélicas, pues hay, y por supuesto de construcciones. Luego la historia aparece bastante ligada al santuario de Regla, primeramente cuando traen la Virgen de África por la invasión de los vándalos que habían entrado en el norte de África. Entonces los frailes traen para acá la imagen, se venera aquí en una pequeña ermita y permanece ahí desde el siglo V o principios del VI hasta el siglo
VIII, con motivo de la invasión árabe, se esconde en un pozo. Ahí ahora tenemos el pequeñito monumento ese con el pozo y el rótulo. Aquí en este pozo estuvo escondida durante toda la dominación árabe la Virgen de Regla. Episodios de la época de cuando esto estaba anejo al ducado de Arcos, los duques de Arcos, el castillo, el palacio, la organización primitiva del ayuntamiento, la Carta Puebla para que viniera gente a poblar. Eso es muy interesante, ¿eh? La Carta Puebla, cuando se dice lo que se le dará de tierra a cada poblador que venga y el número de años que podrá trabajar sin pagar impuestos hasta que ya crea un patrimonio, y entonces ya se le empezarán a cobrar impuestos. La vida municipal, interesantísima, por sus relaciones de tira y afloja con el duque propietario, que claro, es señor, en aquella época el señorío feudal, pero al mismo tiempo el ayuntamiento tiene su propia función, su propia autoridad, y ocurren cosas. Es muy interesante. Luego, en la Edad Moderna, por estos lugares es por donde se celebran clandestinamente las entrevistas de el general Riego con los que iban a pronunciarse, a sublevarse el 20, en 1820, que era por donde estaban acampados los distintos regimientos que iban a salir para América, y en lo que consistió la entrevista de Riego con Alcalá Galiano y con otros políticos para que esas tropas no salgan y se subleven y tal. Todo eso ocurre en estos terrenos. El duque de Montpensier y su esposa María Luisa van a costear la construcción del nuevo monasterio, después de que el monasterio se había saqueado y se habían llevado hasta las tejas. Venía la gente de los pueblos de alrededor a llevarse materiales como si fuera esto una cantera. Empezaron por llevarse las columnas y acabaron llevándose las losetas y las tejas, y el monasterio desapareció. Hubo que hacerlo nuevo. Así tenemos ahora el monasterio tan bonito, de estilo neogótico, del principio del siglo XIX. Y entonces el duque de Montpensier sale de cacería en su finca de la Breva, y la infanta va detrás en un coche de caballos para el almuerzo, con relativa distancia, oyendo los tiros de cuando en cuando de la cacería, hasta que dejan de oírse los tiros. La infanta se alarma, le dice al cochero que apriete, el coche sigue avanzando, y entonces Nandín, que era el teniente coronel ayudante del duque de Montpensier, para el coche, y cuando la infanta ve que le paran el coche, se le vino a la cabeza lo que había ocurrido. Dijo: ¿ha muerto mi marido? Eso fue lo que preguntó. ¿Cómo fue esa muerte? De un ataque al corazón. Y Nandín lo recogió, le dio el ataque al corazón, le recogió y lo metieron en una casilla de guarda que había al lado de un edificio que hay que se llama algo así como ¿La Julia? El Palacete, o me parece que se llama el Palacete o algo así. Ahí metió el cadáver y tal, y luego ya cuando la infanta, María Luisa, ya se tranquilizó un poco, la dejaron ver el cadáver del marido. Y bueno, ahora hay una cruz de piedra que yo creo que casi nadie de Chipiona la ha ido a ver. Sí, bueno, la ve mucha gente, muchas parejitas la ven. Bueno, si son parejitas. Ahora está acotada y no se puede entrar. La gran cruz de piedra esa que hay allí, mármol, recordatoria del lugar donde murió o donde por lo menos se tuvo el cadáver. En fin, todo esto hay muchísimas Los acontecimientos de la República, la Guerra Civil, ¿cómo son tratados en su libro? No he llegado ahí. No ha llegado ahí, ¿no? Ah, bueno, dice usted... Sí, en su libro de Chipiona. Sí, claro, el momento en que se produce el pronunciamiento, la participación del cuerpo de carabineros, y luego ya pues el cambio de
el cambio de ayuntamiento, las distintos ayuntamientos que hay, las distintas disposiciones, ¿no? Las disposiciones que cada ayuntamiento va teniendo, tal, hasta llegar a nuestros días. O sea que ahí se ve cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando se creó, eso es anterior, eso es del siglo XIX, cuando se crea los estudios de lo que después llamaríamos ATS, se llama profesor de flebotomía, que eran los que hacían las sangrías en aquella época, porque hasta esa época había estado eso en manos de los barberos. Los barberos eran los que hacían la cirugía menor y los que sacaban las muelas. Y en el siglo XIX, cuando en Cádiz se crea, en la Escuela de Medicina, se crea ya los exámenes. Primero fueron nada más que exámenes y se preparaban como cada uno podía, pero el examen había que pasarlo. Los dentistas y las matronas y los ATS, en fin. Y la primera, me parece que fue la primera mujer que obtuvo el título en la Facultad de Medicina para ejercer eso, era de Chipiona, está registrado. En fin, cosas muy curiosas. El desarrollo de la industria vinícola aquí también es muy importantísimo. La epidemia de la filoxera, lo que ocurrió con la epidemia de la filoxera, la participación del cura que crea la cooperativa, el padre Lara, todo eso. Un libro muy completo. Sí, claro, lo que le llama un libro, trabajado con investigaciones en Cádiz, en los archivos, y el archivo ducal de los duques de Arcos y el archivo de Chipiona y el de los frailes, en fin. Antes que dijo usted sobre el faro en Salmedina, me ha venido a la memoria un artículo periodístico que firmó Manuel Barrio en La Hoja del Lunes del año del Catapún, en el año 1973, hablando de cómo un toro de Parladés se escapó de una dehesa y atravesando campos y carreteras fue a adentrarse hasta Salmedina. Hasta Salmedina, sí. De animales pintorescos así, pues tenemos algunas cosas. Por ejemplo, el faro actual, cuando se construye en el último tercio del siglo XIX, se trajeron los materiales para la construcción. El único camino que había era por la arena, y los mulos se clavaban en la arena con el peso de la carga. Entonces, ¿cómo podemos? No se había inventado todavía el tractor ni nada de eso. Entonces se le ocurrió al contratista de obra, o alguien ha llegado, le dijo: en el desierto los camellos no se clavan en la arena, aunque vaya un fulano montado encima y además con cargamento, pues vamos a traer camellos. Y se hizo el faro con camellos. Curioso. Sí, hombre, eso es un episodio interesante. Luego el contratista, cuando termina de construir el faro: ¿y ahora qué hago con los camellos? Y se los regaló al Coto Doñana, que le salía más barato que esperar a que de Berlín le contestasen una empresa que se dedicaba a los animales para circo. Pero claro, en aquella época tardaba meses en recibirse una contestación de Berlín, ¿no? Entonces digo, el mantener los camellos durante ese tiempo sin utilidad de trabajo me va a ser más oneroso que el regalar los camellos. Y entonces regaló los camellos al Cotoñana. El último camello, porque ahí había camellos y camellas y se reprodujeron durante algún tiempo. El último camello, pues, existió hasta los años 1950. Que ya desapareció la familia, sí. Luego han quedado otros. Don José María, hay una cosa que a mí me ha llamado también la atención. Hace unos años, en un curso del Escorial, un documentalista de televisión que trabaja para Televisión Española, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Borja Cardelús, sostenía que el origen del oeste americano estaba aquí en la Baja Andalucía, en el Bajo Guadalquivir. El origen del oeste americano, de las carretas, eso es las caravanas. Lógicamente, eso lo llevaron los españoles a México
Y luego los norteamericanos se apoderaron de Nuevo México, se apoderaron de Texas, se apoderaron de Texas, Colorado, Arizona, todo eso era mexicano. Cuando España se retira y dejamos ya México con su independencia, los norteamericanos se meten ahí y le quitan las Californias, le quitan todo eso. Y claro, le quitaron lo que nosotros llamábamos la frontera de indios infieles, que era donde estaban las tribus de los pieles rojas feroces, los Sioux, los apaches, los pies negros, todas aquellas tribus, y eso había estado ahí durante la época en que eso era territorio español o lindando con el territorio español. Lógicamente nosotros en México tuvimos que utilizar carretas porque no se había inventado todavía ni el ferrocarril ni el automóvil. Pues claro que no, España hizo toda su colonización en toda América, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en la Argentina. Todo eso se colonizó a base de carretas y de caballos. Muy curioso. Casi todos los indios que vemos en las películas van montados en caballos que de esos que tienen manchas blancas sobre fondo oscuro. No me acuerdo ahora cuál es el nombre de esos jaboneros o algo así, no sé, esto es jaboneros en toros, en caballos, no me acuerdo yo ahora el nombre. Bueno, pues la historia de eso es la siguiente. Los caballos se llevaban de aquí, se llevaban de toda esta parte de Lebrija, lo que eran las marismas de Lebrija. Eso es lo que sostiene. Las marismas de Lebrija era el gran criadero de caballos en España. Todas las marismas, Lebrija y Trebujena y hasta aquí, todo lo que eran terrenos de las marismas, pues eso era cría de caballos, eran terrenos dedicados exclusivamente a eso. Entonces se mandaban para allá, para México, los caballos, y por casualidad salió un pequeño lote de caballos que tenían las manchas esas blancas y tal, y al llegar a México se escaparon y se pasaron a la frontera de indios infieles. Y entonces pues allí se criaron y procrearon más. Los indios hicieron allí toda la crianza de caballos con esos, y eso es lo que explica el que los indios allí en el oeste americano todos montaban caballos de esos. Es que era precisamente ese lote que se había escapado en el desembarco donde fuera, allí se escaparon unos cuantos de esos, hembras y machos, y eso dio lugar a que los indios ya tuvieran caballos, porque antes no existía ningún animal equino en todo el continente americano. Ahí, en la última entrevista que hicimos con usted, nos apuntaba la aparición de un personaje histórico muy importante, pero desconocido para el gran público, una señora, Josefina Gómez Fort. Josefina Gómez Fort, bueno, Josefina Gómez Fort es la gran heroína de la guerra, ¿cómo podríamos llamarle? Primeramente es una antiliberal, porque ella va a la guerra contra Riego y contra el movimiento liberal de Riego. Y después el rey Fernando VII, en vez de agradecer los servicios prestados, de devolverle el trono, porque en fin estaba destronado por Riego prácticamente, ¿no? Pues el rey, en lugar de eso, trata mal a la gente de Josefina Gómez Fort, y entonces hay una segunda guerra que se llama la Guerra dels Agraviats, la Guerra de los Agraviados. Ese fue su último episodio. Entonces, esa Guerra de los Agraviados es un desastre para el ejército antiliberal, que ahora ya es antifernandino, y acaba con una derrota. Cogen a todos los cabecillas, los ahorcan, menos a Josefina. No se atrevieron porque Josefina era inglesa y además tenía un título de condesa, y el rey Fernando VII no se atrevió a una cosa que podía ofender a Inglaterra y crear problemas con Inglaterra, ¿no? Y entonces se la castigó a Josefina Gómez Fort, se la castigó enviándola presa a un convento de monjas de clausura en Sevilla.
y allí estuvo unos años, hasta que viene la desamortización el año 1836. El gobernador civil recibe una orden de Madrid que dice: echar las monjas, apoderarse del edificio para venderlo y tal. Y entonces se presenta el gobernador civil con unos guardias en la puerta del convento, que se vayan las monjas, y sale Josefina con las monjas y dice: oiga usted, que yo no soy monja, a mí no me importa eso, pero ¿a dónde voy a ir yo si yo estoy aquí cumpliendo una pena de prisión? No, mire usted, yo no entiendo de eso, váyase usted. Y así acabó la prisión de Josefina Comerfort. Vivió muchos años, murió en 1865, me parece que fue. Murió precisamente en una epidemia que hubo en Sevilla, ya era una señora anciana, murió en una epidemia el mismo día que murió un alcalde de Sevilla, que si no recuerdo mal sería el alcalde, no estoy seguro si era Puente y Pellón o cuál. Tiene un nombre, su nombre lo tiene una calle importante en Sevilla. Pues Josefina tuvo relación con la provincia de Cádiz. Ella nació en la provincia de Cádiz, porque España tenía en el siglo XVIII, desde anteriormente, pero hasta el siglo XVIII, España tenía 3 regimientos de irlandeses. Y también tenía algún regimiento italiano, que pertenecían al ejército español, que eran súbditos españoles, aunque además tuvieran la nacionalidad de su origen, ¿no? Y entonces un oficial de uno de los regimientos que hoy se llama, bueno, hasta hace poco tiempo, ahora ya no sé, porque ahora ya el ejército que tenemos ya no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Pues lo que se llamaba Regimiento Ultonia, el nombre de Ultonia es precisamente de un nombre irlandés. Pues este señor era un oficial, no sé si era un teniente, un capitán del Regimiento Ultonia, y vino aquí porque estábamos en guerra con lo de Gibraltar, y en el campo de Gibraltar se pusieron una serie de regimientos, y precisamente los irlandeses, como estaban perseguidos en Inglaterra, porque los irlandeses eran católicos y la guerra sigue todavía, con esto del IRA y todo eso sigue, una guerra indefinida. Las guerras esas son indefinidas. Todavía hoy sigue existiendo la guerrilla que fundó Simón Bolívar el año 1812. Todavía sigue existiendo la guerrilla de la que tanto se habla en la prensa, en Colombia y tal, y secuestran gente y todo. Bueno, es la misma, que no ha llegado a desaparecer. Es curiosísimo. Ahora ha ido teniendo, primeramente era independista contra España, después ha sido anti y tal, y luego se ha hecho del Che Guevara y tal, pero es la misma, no ha cambiado. Pues los irlandeses, como estaban perseguidos por católicos en Inglaterra, pues precisamente los regimientos irlandeses se ofrecieron para ser los que estuvieran en la frontera contra Gibraltar, y ahí es donde nace Josefina, hija de ese oficial, de manera que ella nació aquí en Tarifa, más o menos, ¿no? Su abuelo era inmensamente rico en Inglaterra, y esta niña pues fue educada mimosamente, con todo lo que podía dársele de educación a una señorita. Entonces aprendió idiomas, aprendió música, aprendió pintura, y se fue a Roma con 19 o 20 años, y fue diríamos la flor de la alta sociedad romana. Todo el mundo se la disputaba, y allí fue donde se enteró de que el general Riego, un general español, se había sublevado contra el rey, tenía al rey allí medio prisionero, medio cautivo en Madrid, pero el que mandaba era el gobierno que había formado Riego y tal. Y entonces esta señora pues de repente se siente española y amante del rey de España, de su rey, y dice: yo voy a acabar con Riego. Para eso que hace falta un ejército, yo tengo dinero para poner el ejército, y organizó un ejército costeado por ella en Cataluña, pero un pedazo de ejército, como que estuvo 3 años en guerra contra el Estado, ¿no? Se fue, y luego ya lo de Elsa Graviats. Más adelante también, usted tiene una ingente obra sobre temas sevillanos, Sevilla, sí, Purula. Sí, yo empecé escribiendo temas sevillanos, y escribí el libro de la historia de Sevilla,
Y cuando escribí el libro de la historia de Sevilla, inmediatamente me planteé, bueno, pero esto es la historia de lo que ha pasado, pero ¿dónde ha pasado? Entonces tuve que escribir un libro sobre la ciudad, su urbanismo, su desarrollo, recinto de murallas, calles, nombres de calles y tal. Y después de eso, bueno, pero es que ahí en ese sitio vive gente. ¿Quién es la gente que vive? Entonces hice el libro de apellidos y escudos y tal. Y esta gente se cuentan cosas que unas son verdad y otras no son verdad. Hice el libro de las leyendas y tradiciones de Sevilla y así sucesivamente, pues cuando me encontré que llevaba ya, me parece que eran 30 libros sobre Sevilla y su historia y tal, y bueno, pues entonces me pasé al Imperio Español, hice el libro de Así fue el Imperio Español, luego hice una serie de libros de historias, episodios históricos en Madrid, por ser la corte, y 2 libros más de Madrid, otras historias de Madrid y leyendas y misterios de Madrid. Hice 2 libros de historia de Barcelona también, la proyección de lo español en Barcelona, cosas curiosísimas, por ejemplo, que la nao, galera, capitana de la batalla de Lepanto, que la llevaba el infante, el príncipe don Juan de Austria, pues esa galera fue construida a medias entre las atarazanas de Barcelona y las atarazanas de Sevilla. Cosas curiosísimas, muchas cosas pintorescas, y eso que yo tuve la suerte de poder encontrarlas de alguna manera, y digo, para que esto no se olvide, pues vamos a meterlo en libros, ¿no? ¿Qué personaje sevillano le ha impactado más o le ha parecido más interesante dentro de la historia de...? Hombre, interesante y personaje, don Pedro, el rey don Pedro, al que llamaron el cruel, mentira, lo que era justiciero. Lo que pasa es que la justicia era muy dura, pero él no tenía tampoco la culpa, ¿no? Las leyes y las costumbres eran así. Ya Alfonso X el Sabio había dicho que a los incendiarios de bosque se les eche en el bosque cuando está ardiendo. Si se hiciera eso ahora... Don Pedro no tenía la culpa de que las leyes fueran así, él las aplicó a rajatabla. Claro, pues cuando había que ahorcar a uno, pues lo ahorcaba y se acabó la historia, ¿no? Lo que pasa es que el problema era un problema de familia, porque eran los hermanos bastardos que querían el trono, pero eran bastardos, no podían reinar, porque no eran de la familia legítima. Entonces dijeron, acabemos con la familia legítima y ya quedamos nosotros. Claro, pues mataron al pobre don Pedro. Los bastardos pasamos a ser los nobles. Entonces Enrique de Trastamara pues fue el que mató a don Pedro, para lo cual hizo que lo sujetaran al estilo americano. No he visto que en las películas americanas hay un fulano que sujeta al otro y mientras los otros le pegan puñetazos en la barriga, ¿no? Pues aquel que se llamaba, vamos a ver si yo me acuerdo de este hombre, era el mariscal Beltrán, se llamaba Beltrán du Guesclin. El mariscal de Francia, Beltrán du Guesclin, había venido con las tropas francesas a ayudarle al bastardo de Trastámara. Y el mismo mariscal llegaron a una conversación con el rey en momento en que estaban en la guerra, pues una noche, aplazar la batalla o tal, tener una entrevista a ver si podemos arreglar las cosas. Don Pedro fue tan ingenuo que creyó en la bondad humana, abrió la puerta de la tienda de campaña, entró su hermano acompañado del mariscal, y en ese momento el mariscal se puso por detrás, le sujetó los brazos y el bastardo Trastamara apuñaló a don Pedro y aquello es una guerra bonita porque ahí intervino el príncipe negro que llevaba la armadura negra, que era el príncipe heredero de Inglaterra. Ese estaba en favor de don Pedro, pero cuando le dijeron que su padre había muerto quizá envenenado o algo así, pues dijo, a reinar en Inglaterra y arréglatelas como puedas, perico, ¿no? Es curioso que personajes tan distinguidos como los monárquicos tengan tanto bastardo en sus filas, ¿no? Sí, pues verá usted, yo creo que el hombre, cuando tiene posibilidades de tener más de una mujer, generalmente tiene más de una mujer. Claro. No es que usted me está diciendo estas monarquías tienen tantos bastardos, pero es que los grandes financieros, los grandes empresarios, los propietarios de los bancos, todos esos tienen más de una mujer. Claro. Además, eso es un signo externo de riqueza.
El primer signo de riqueza es el visible, el automóvil. Un automóvil, esto vale 20 millones, 30 millones, el pedazo de automóvil, ¿verdad? Después ya entran los otros signos de riqueza. El utilizar un teléfono móvil que está sembrado de diamantes o de brillantes. Claro, cada vez que el tío saca el teléfono y habla, la gente chorrea dinero ahí, chorrea. Y luego ya detrás de eso viene ya el yate, y detrás del yate, pues ocupar el yate con una serie de señoras, a ser posible misses, modelos, todas esas cosas. Luego lo que pasa es que entonces la miss o la modelo es lo bastante lista y dice, si tengo un niño me aseguro el porvenir, pues vamos a tener el niño. Si se hubieran ido con un artista bohemio, no habrían tenido niños. Pero como se han tenido con un alto financiero o con un rey, pues va a tener niños, claro. Así se aseguran el porvenir. El ser humano funciona de esta manera. Por eso he dicho antes, somos buenos y malos, y dijo San Agustín, 7 veces al día peca el hombre. Hay un personaje sevillano que a mí también me interesa porque fue fundamental dentro de nuestra historia reciente de España, como fue Manuel Jiménez Fernández. Manuel Jiménez Fernández, catedrático de Derecho, yo le conocí personalmente, pues sí, era un hombre de una formación extraordinaria en Derecho y hizo una buena labor como catedrático, creó realmente una generación de jóvenes letrados muy bien preparados y participó de alguna manera, no demasiado, en la política. La gente generalmente cree que participó más en la política de lo que participó. Porque cuando una persona es un filósofo, un teórico de eso, choca luego con la realidad física de concejales, diputados, todo eso. Eso no casa con la altura de pensamiento del pensador político. Y claro, pues al final... Sí, parece que no le echaron mucha cuenta a sus teorías sobre la reforma agraria. Sí, pero es lo que he dicho, es que una cosa eran sus teorías, que magníficas y tal, pero luego a la hora de la realidad esa teoría choca con los pequeños intereses. Es que no van a votarnos si hacemos la reforma agraria en este sentido, y si nos van a votar esto nos vamos a encontrar con el problema de lo que les vamos a tener que dar y tal. Y luego además pues había en aquella época la mentalidad esa errónea por completo del reparto de la tierra. El reparto de la tierra es el mayor disparate en la forma en que eso, porque si a un pobre hombre jornalero le regala usted ahí 2 o 5 hectáreas de terreno, las que sea, pues solamente para poner aquello en marcha no tiene capacidad económica. Entonces tiene que acudir a pedir prestado. Al final acaba el prestamista con quedarse con aquello. Eso se ha visto mucho aquí. Precisamente lo que hizo el cura creando la cooperativa era porque hasta los que vendían los productos químicos para la lucha contra la filoxera y los que tal... Pues, quedaban... echaban un peso de deuda tan grande a los campesinos que al final los campesinos quebraban por completo, ¿no? No se puede... Lo que pasa es que ya en régimen cooperativo ya es otra cosa, ya es una finca grande, pero la finquita de tierra para todos, eso era pero además de esto, ya les digo que las ideas de Jiménez Fernández, pues luego chocaban con la realidad física de que esto lo tiene que este diputado, y este diputado no va a pensar en la teoría, va a pensar en sus compromisos del pueblo, de lo otro y tal. Incluso los mismos diputados de su partido, la SEDA, le llegaron a llamar el bolchevique blanco. Claro, porque es que también muchos de ellos eran terratenientes. Está claro. Bien, otra cuestión interesante que me ha llegado a oídos, que ¿tiene usted conocimiento de la existencia de una isla en Filipinas? Tres archipiélagos, Os Guedes, As Coroas y Os Pescadores. Esas 3 archipiélagos no se incluyeron en el tratado de 1899, en cuyo tratado le entregábamos a los Estados Unidos las Filipinas, las Marianas, las Carolinas y tal, y otros archipiélagos quedaban en un fideicomiso. No existía entonces la ONU, pero ese fideicomiso actuaba como un organismo internacional
y tal, pero en el tratado no se incluyeron los archipiélagos, os Guedes, as Coroas, os Pescadores, y esos 3 archipiélagos teóricamente siguen perteneciendo a España. Eso lo publiqué yo hace ya un puñado de años, cuando todavía se podían haber ocupado, que hoy hubieran sido importantísimos para la pesca. Hoy que los barcos frigoríficos pueden aguantar el pescado durante meses y años, los barcos frigoríficos de esta empresa de Pescanova están meses y meses por ahí y luego vienen cargados con todo el pescado que han pescado en meses. Pues hoy podríamos estar pescando allí en las aguas de Sumatra, Borneo, Java, las islas de la Sonda, por todo aquel sitio que tiene una cantidad de pescado enorme, no están esquilmadas como estas de aquí. Por allí hay una población mínima de islas y todavía Australia no está saturada de público, luego no está saturada de demanda de pescado para comer. Todo el pescado de esa parte de la unión del Océano Índico con el Pacífico, eso podía ser ahora mismo la pesquería de España. ¿Y qué ocurrió para que no lo reclamáramos? Pues nada, yo eso lo publiqué en su momento. Y después de eso, los de Indonesia se han metido en esas islas. Ahora cualquiera echa a los de Indonesia. Por eso lo hice yo hace ya 20 años o más, que todavía era posible. Al socaire, además de lo de que ya se hablaba de que se iba a hacer, que ya se estaba construyendo la Expo 92, el centenario, pues yo aproveché ese momento, digo, es un momento oportuno para hacer un poco de propaganda de esto, publiqué algún artículo, hice algún programa de radio y lo puse en un libro, el último capítulo de mi libro Así fue el Imperio Español. Digo, todavía queda esa parte del imperio que podríamos reclamar si quisiéramos, pero el gobierno no quiso. Y hubo gestiones cerca del propio gobierno, pero no. El gobierno no quería meterse en esas cosas, por si molestaba a alguien. ¿No? Un personaje muy importante sobre el que últimamente se ha dicho ya que los restos que descansan en la Catedral de Sevilla son Colón. Restos, Colón. Pero usted se ha hecho una cosa... Héroe, villano... Es divertidísimo, esto es divertidísimo, porque la creencia del vulgo, incluyo en ese vulgo incluso a muchos diputados, quizá ministros, ¿no? Gente ignorante, que creen en la magia de la ciencia. Eso, el leer un periódico, una noticia de que alguien ha descubierto no sé qué para curar no sé qué enfermedad, que a lo mejor luego es un camelo, o a lo mejor una cosa que ya estaba inventada, ¿no? Sí, pero eso tiene además no hay más que oír y leer las publicidades de antiarrugas para la piel y todas estas cosas, y te dicen unas palabras bellísimas, ¿no? Tú tienes derecho, le dicen a la mujer, no tengas arrugas, maquíllate bien, tú tienes derecho, claro, eso llena a la gente. Pues estábamos hablando de qué, de ¿no? Colón. De Colón. Bueno, hay gente que ha creído que la panacea para saber lo de Colón es analizar y sacar el ADN. Entonces el ADN de Cristóbal Colón, si coincidiera con el ADN de su hermano Bartolomé y de su hijo Hernando y tal, pues ya sabemos que verdaderamente los restos de Colón están en Sevilla. Mire usted, en la época de Colón, cuando los viajes eran de 9 meses para ir de aquí a Santo Domingo, 9 meses de navegación y esas cosas, los viajes de ida y vuelta al Nuevo Mundo, eran 2 años, 3 años, aquello era. Pues las mujeres que quedaban aquí en Europa, llamemos Europa a Sevilla, suponiendo que Sevilla... Quedaban con un candado Europa puesto, ¿no? Ahí está, que claro, ellas, pues las pobres mujeres tenían que arreglárselas como pudieran. Si además el marido no mandaba dinero porque no se había inventado el giro postal ni nada de eso, imagínese usted, ¿quién puede asegurar que en Italia, si es que era en Italia, el Bartolomé era hermano de Cristóbal? Ni quién puede asegurar que el hijo de Bartolomé sea... Eso es absurdo. O sea que se han hecho ahí unos ADNs
que yo no sé si se han publicado, porque a lo mejor ni se han atrevido a publicarlo, porque no había dos iguales. Lo cierto es que eso no ha servido para nada, eso es un camelo. Podían ser de la misma madre, ¿no? Yo me fío únicamente de una cosa. Cuando se muere Perico el de los Palotes y muere en el pueblo de Cascajosa del Cuerno, provincia de Cuenca, pues lo entierran los familiares, y a lo mejor ni siquiera van los familiares. A lo mejor no va más que uno, y lo entierran allí y no se pone una lápida que se olvida y tal y cual, ¿no? Ahora, cuando se entierra un personaje muy importante, hay un notario y hay una serie de personalidades y tal, y sabemos que allí han enterrado de verdad a este muerto. Pero en el caso de un personaje como Cristóbal Colón, que era marino, que además era político, que además tenía una familia ya ilustre y tal, allí había un notario de la Marina, había un notario de la ciudad, había un notario de la corona, había uno de la familia y tal, y allí no se ha podido mover un hueso si no estaban todos esos por delante. Cuando los huesos de Colón se sacan de la isla de Santo Domingo y se llevan a la de Cuba, hay un puñado de actas para sacar esos huesos y para enterrarlos en Cuba. Y cuando se sacan de Cuba para traerlos aquí, hay un puñado de actas eclesiásticas, militares, municipales y tal, que no es dudable que los huesos que hay en Sevilla son los que estuvieron en Cuba y que antes estuvieron en Santo Domingo y que antes estuvieron en Sevilla y que antes estuvieron en Valladolid. Eso es indudable, por la cantidad de papeles, de testigos importantes y de documentos que hay, eso no se puede negar. Lo que pasa es que cuando se separa la isla de Santo Domingo de España, antes de la guerra de independencia de Cuba y Puerto Rico, cuando se separa, pues la cosa estaba en Roma malamente, el Papa Pío IX en guerra, que le querían quitar los estados pontificios y que se los quitaron, la época de Garibaldi y de todos aquellos follones, ¿no? Entonces España interviene en la guerra en favor de Pío IX y manda una división mandada por un general del apellido ilustre de los Fernández de Córdoba y tal, a impedir que los liberales de Garibaldi y tal se apoderen de la ciudad de Roma. Luego al final se apoderan, lógicamente, la tropa española se retira, pero en ese momento España no disfrutaba de simpatías internacionales, había ayudado al Papa, aquello estaba muy mal visto, todo el liberalismo mundial estaba en contra del Papa, en favor de... Y total, que la cosa es que se separa Santo Domingo de España. Claro, Santo Domingo dependía del arzobispado de Cuba y había allí un obispo sufragáneo, o como se le quiera llamar. Cesa esa sede sufragánea y hay que nombrar un nuevo obispo. Y el Papa no se atreve a nombrar un obispo español. Claro, ¿y ahora qué hago? La mitad de los países son protestantes, los norteamericanos y tal, no me conviene. Y entonces el Papa nombra un italiano. Y llega un italiano de obispo a Santo Domingo. Y este italiano se lleva consigo dos o tres, un deán, un canónigo y tal, y un cónsul semianalfabeto, no sabemos por qué lo habían hecho cónsul al fulano. Y entonces alguien se le ocurre decir, los restos de Colón, pues vamos a reclamarlos, al separarse de Santo Domingo se habían llevado los restos de Colón a Cuba, vamos a reclamar los restos de Colón, que nos los devuelvan y tal, igual, y empieza una campaña internacional de prensa y tal. Y ya pues ahí los ánimos se calientan y entonces el cura que había llevado el deán, que lo había puesto de deán de la catedral, sale un día diciendo que ha descubierto que la tumba de Colón, los que se llevaron a Cuba los restos no eran, sino que están ahí. Claro, el obispo como tal italiano le interesaba por la cosa de que Cristóbal Colón era italiano, que era genovés y todo ese lío, que tampoco es cierto, tampoco se puede asegurar documentalmente.
Pero el hecho es que surgió ya, y los norteamericanos, con tal de desacreditar España, los norteamericanos estaban ya abriendo las fauces para devorar Cuba y Puerto Rico, pues claro, se pusieron en favor de la tesis de que los huesos de Colón no estaban en Cuba, sino que estaban en Santo Domingo. Todo esto fue un follón. La Real Academia de la Historia, a la cual me honro en pertenecer como el último mono, pero al fin y al cabo pertenezco a ella, pues la Real Academia de la Historia envió una comisión a Santo Domingo a estudiar allí qué estaba pasando, cómo estaba ocurriendo, qué es lo que se había escarbado allí para buscar los huesos de Colón y tal. Y la Real Academia, con toda la documentación por delante, tanto la documentación española de haber llevado allí los restos, lo que se había hecho con los restos durante el tiempo que estuvo allí, las misas, los homenajes, las cosas que se habían ido haciendo que garantizaban cuál era la tumba, la continuidad del sitio de la tumba, y la Real Academia llegó a la conclusión científica de que no, señor, los restos de Colón están en Cuba. Y luego ya se los trajeron de Cuba para España. Hay últimamente, o hace ya algunos años, una gran proliferación de novelas históricas. ¿Hasta qué punto se está haciendo riguroso en la historia? No, en absoluto, de riguroso nada, pero es que la gente lectora se aburriría mucho con la historia. Si yo le diera a la gente la documentación, aunque no sea más que de aquí, de la filoxera, por ejemplo, pues claro, eso sería horrible. La gente, además, una cosa técnica con los análisis de los microbios y todas esas cosas de la filoxera. Entonces lo que hay es que inventar, y si hay una cosa amorosa se puede decir que el ingeniero técnico que había venido para ver los microbios se enamora de la maestra o algo así, pues esto ya puede, pero nada de científico nada, y mucho menos estos noveluchos que han salido ahora, eso de el códice de Leonardo da Vinci, un disparate completo. Un completo disparate, ¿no? Como, en cambio, hay episodios así sueltos que podrían dar lugar a una novela, pero claro, la novela no tendría más que un cachito de verdad. Por ejemplo, cuando el Torrigiano, el célebre escultor, el Torrigiano, se pelea con Miguel Ángel en la cripta donde se va a enterrar al Papa, que están ellos allí, cada uno trabajando en lo suyo, el túmulo, la estatua del Papa y tal, ¿no? y se pelean en tales términos que el Torrigiano coge el martillo con el que estaba haciendo así, le pega en la cara a Miguel Ángel y le parte la nariz. Se quedó chato para toda la vida. Miguel Ángel es un chato traumático, ¿no? Y entonces sale alguien, porque había sus partidarios, como hilos de fútbol y tal, había los partidarios de Miguel Ángel y los partidarios del Torrigiano. Y entonces los partidarios del Miguel Ángel pues se sacan de la manga una vieja ley, que todo el que derrame sangre dentro de un templo, pena de muerte. Y eso está escrito y eso es así. Eso lo dijo. ¿Quién lo dijo? Oh, eso lo dijo en el siglo XI, lo dijo fulano. Entonces Torrigiano se escapa, se va a Inglaterra, y en Inglaterra llueve, hace frío, la gente habla inglés, claro, allí no se podía estar, y entonces se viene para Sevilla. Y el Torrigiano se viene para Sevilla y está haciendo un medallón enorme que está en la fachada de la antigua iglesia de los jesuitas, hoy capilla de la universidad nueva de la calle La Araña, no de la fábrica de tabaco, sino de la otra más nueva, la Facultad de Bellas Artes. Y luego trabaja para los frailes cartujos en la Cartuja, en Sevilla, en la Cartuja, y mira por dónde un noble de Sevilla, no recuerdo yo ahora mismo si fue quizá un duque, pero no recuerdo cuál era de ellos, que era el que tenía el palacio donde ahora está la compañía sevillana de electricidad, no, donde está el agua, donde está la Emasesa. Pues el duque le encarga al Torrigiano una estatua, una imagen de la Virgen, y él hace una imagen de la Virgen. Habían pactado un determinado precio, y cuando va a entregarla y a cobrar, el duque dice que no le paga esa cantidad, le paga menos, porque la imagen no es buena, no es una buena escultura, y entonces dice él, que tenía a mano no sé si las herramientas, dice, no es buena la imagen, yo no puedo permitir que una estatua que yo he hecho
si está mal no debe persistir, y cogió y la hizo pedazos. Entonces le condenaron por la Inquisición por haber destruido una imagen de la Virgen. Él se agarró a que no era imagen de la Virgen porque todavía no estaba bendecida, era una estatua. Y estuvo ahí en una tensión judicial entre la Inquisición, el duque y Torrigiano acabó presentando la dimisión de Vivo, envenenándose una noche. Ya aburrido, ¿no? Y se acabó, el Torrigiano, sí. Estas son peripecias de la humanidad. Hace unos años, don José María, hablando del tema de la guerra civil, y antes de que viniese esta avalancha de memoria histórica a favor, en contra, usted nos advertía que para escribir una historia desapasionada de la guerra civil española debían de pasar bastantes generaciones. No puede haber nietos vivos, por lo menos a partir de bisnietos para allá, porque si no, aquí tenemos el presidente con su abuelo muerto a cuestas. Claro, no debe haber nietos vivos de los que murieron en la guerra civil. La historia de la guerra civil solamente se escribirá cuando haya desaparecido las dos generaciones siguientes enteras. Ya a partir de bisnietos ya para que se podrá escribir, pero si no, puede investigar desapasionadamente. No se puede porque los seres humanos no somos desapasionados, tendrá que ser otros que no tengan nada que ver con el asunto. El que no tiene aquí un abuelo muerto en una banda tiene un abuelo muerto en el otro. Cierto. Y unos no perdieron abuelo, pero perdieron casa, perdieron empleo, perdieron su juventud, perdieron su infancia. Así no se puede escribir historia desapasionada. Claro. Y lo que podemos hacer los historiadores es contar, es decir, ni siquiera contar, transcribir papeles de aquí, papeles de allá, y cada uno que luego piense lo que pueda. Que lo que pensará es, este tío ha escondido los papeles estos y este otro tío habrá escondido papeles de los otros. Una curiosidad, ¿se ha incorporado usted a las nuevas tecnologías? ¿Maneja el ordenador? No, yo escribo a máquina con una Hispano Olivetti muy vieja. ¿Y dónde encuentra las cintas? Que después, sí, todavía quedan cintas. Y yo además guardo cintas viejas que llegará el momento en que quizá tenga que entintarlas de nuevo para que funcione. Ya el punto, al pulsar el punto, en el papel sale, además del punto, sale una manchita por encima del punto. Tendré que estudiar a ver si limando aquello con una lima de uñas de mi señora, a ver si puedo quitar esa cosita sobresaliente, porque encima del punto sale otra mancha, una manchita. Pero en fin, yo soy fiel a mi vieja Hispano Olivetti. No, mire usted, yo no he querido aceptar lo del ordenador por varios motivos. Uno, porque me molesta, porque lo considero una cosa vulgar, una cosa ordinaria, sirve para muchas cosas ordinarias. Sirve hasta para sacar novelas pornográficas de internet, y eso es una ordinaria. Pero además de eso es que hay que mirar una pantalla. Mi vista ya no, y yo, hombre, estimo demasiado la poca vista que conservo para dejármela en la pantalla de un ordenador, en unas letritas que salen allí en color verde. Eso es, no. Yo soy fiel a eso. Y cuando algún editor me pone mala cara porque se lo llevo escrito a máquina, en vez de llevar el disquete, digo, un momento, que los que escribían antes entregaban las cuartillas escritas a mano, porque no se había inventado la máquina de escribir, y no les rechazaban los libros. Vamos caminando hacia el final de la entrevista, pero no quisiera escapar sin preguntarle por uno de los personajes más importantes que ha dado la historia de Chipiona, como es el personaje de Rocío Jurado, que se nos ha ido. Pues mire usted, Rocío Jurado para mí ha sido indudablemente una gran cantante, con una voz privilegiada, con unas condiciones escénicas que llenaba el escenario y que se adueñaba de la gente. Hizo una buena labor también en el exterior, ha hecho sacar músicas y letras españolas a otros países, principalmente los países hispanoamericanos, sus discos, sus casetes, sus cosas se han divulgado mucho, las televisiones, y más que las televisiones, las radios han divulgado mucho la música de Rocío Jurado. Creo que es un personaje en el aspecto, digamos, típico, en el aspecto musical, en el aspecto artístico, escénico, para mí es la primera figura de Chipiona. Eso desde luego, y pasarán muchos años, me parece a mí, de que alguien pueda ostentar con justicia esos títulos que ella puede haber dejado
que son eso, la primera figura escénica, la primera voz, la primera embajadora de Chipiona en el mundo. El calificativo de mito que se le está atribuyendo es... Hombre, nosotros llamamos mito a todo lo que se sale de la realidad y pasa a ser una imagen mental, virtual, ¿no? Hoy decimos que bueno, los grandes mitos del toreo, Pedro Romero, hombre, Pedro Romero en el siglo XVIII a finales, el que tal y el otro, y el que inventó el volapié, esos son mitos. Pero la palabra mito no es una palabra que disminuya el valor del personaje. Mito es el paso de la vida real a la vida ya simbólica, sin dejar de haber existido. No como algunos que se creyeron que el Cid Campeador no había existido, porque tomaban en serio lo de mito. No, es que mire usted, no se trata de una leyenda, ni de eso. Ahí están papeles escritos por el mismo Cid Campeador, cartas dirigidas al rey Alfonso VI, etcétera, ¿no? De manera que la palabra mito es que no hay que tomarla como una leyenda fabulosa, no. Todo personaje que se sale por encima de la norma general, pues ya pasa a ser una cosa mítica, ¿no? Que luego en torno a eso se pueden fabular leyendas, pues sí, algún día pues podrá salir alguien diciendo que Rocío Jurado, pues no sé, que se enamoró de ella el presidente de los Estados Unidos, por poner el emperador de hoy, ¿no? Eso ya entraría en el terreno de la fábula, ¿no? Entonces, el mito. A lo mejor dentro de siglos pues ya se mezcla la realidad de personaje importante con el mito que pueda haber surgido a su alrededor. Ya saldrá algún novelista de estos que escriben novelas históricas y ya nos pondrá a Rocío Jurado teniendo amores por ahí con eso. Hoy el emperador hoy es el de los Estados Unidos, ahora no hay emperador romano. Después del libro que ha acabado usted de escribir, en la que se acerca a la historia de España entre 1900 y 1931, con todos esos acontecimientos científicos, ¿cuál es el nuevo reto editorial que tiene usted en mente? Pues mire usted, tengo severas dudas, porque por una parte pienso que si yo escribo mis memorias, pues pueden tener algún interés, pero por otra parte digo, ¿qué más me da si yo no creo en lo que va a pasar después? O sea, los libros son de papel y se los come la polilla. Las tintas son una cosa que acaba por desvanecerse, ¿no? El hacer un libro más, un libro menos, y tampoco tiene demasiada importancia, ni los personajes. Yo de esto tengo una cosa muy clavada, es que en Sevilla tenemos una calle, la calle Jamerdana, y la calle Jamerdana, pues, sería un personaje ilustre, pero ¿y este personaje ilustre qué hizo? No sabemos más que la palabra Jamerdana, pero es que hay quien dice, no es un apellido, esto significa en hebreo, porque aquí estaba el de los judíos, el mercado de las tripas. Caramba, o sea, donde se vendían los menudillos y esas cosas. La palabra Jamerdana, total, que no lo sabemos. Y yo digo, bueno, pues dentro de... Además a mí me pasó una cosa muy divertida en Madrid. Yo estaba haciendo las prácticas, yo hice, además de la carrera de Filosofía y Letras, hice la carrera de Periodismo. Fue la primera que yo estudié. Entonces yo hacía las prácticas en el diario Madrid. Había un periodista que llevaba una columnita diaria de cositas locales. Y este hombre se puso enfermo y me dice el director, ¿tú te atreves a hacer la columnita esta? Sí, cosas, curiosidades callejeras de Madrid y tal. Oye. Y entonces se recibían cartas de la gente. Y una de las cartas que había llegado era una señora que escribía preguntando la calle San Opropio, porque yo la he buscado en el santoral y no existe ningún santo que se llame San Opropio. Pues vamos a investigar este asunto. Ayuntamiento, tal. Al final, cuando se construyó el Palacio de Comunicaciones en la Cibeles, la Casa de Correos y Telégrafos, el enorme edificio ese, pues había que acopiar los materiales y además acopiarlos en un sitio donde no pues, estuvieran al alcance de que cualquiera que pasara por allí se llevara unos ladrillos o se llevara unas herramientas, ¿no? Entonces hay en el costado derecho, ¿no?, que da a donde está el Museo de la Marina, pues ahí en el costado derecho lo que se hizo fue que se cortó
esa callecita se cortó y ahí se acopiaron los materiales. Y se puso un letrero que decía paso propio. Se cayeron la P y la A y quedó so propio. Y claro, alguien puso un punto entre la S y la O y ya quedó samo propio. Y después de eso, pues uno ya no puede creer en estas cosas de los nombres y de los libros. Los libros son perecederos por completo. Y, pensar que del imperio, que también fue un imperio importante, del imperio cartaginés, el documento más completo que tenemos es una cuenta de sastre. Allí hubo poetas, allí hubo escritores, pues no queda nada de eso, y lo que conservamos es un escrito que es la cuenta de un sastre. De manera que no sé si escribir mis memorias o no. A lo mejor, serían interesantes, ¿no? Si las escribo, pues no sé, yo no creo tampoco que a la gente le interese demasiado, pero en fin, a lo mejor las hago, pero también puede que me dedique a hacer alguna otra cosa, no sé, algún otro tema de historia, quizá algo más sobre el Imperio Español. Tengo material para poder hacer muchísimas cosas, mucho más material tengo yo para poder hacer cosas que lo que, por mucho que viva yo, no lo agotaría, ¿no? Y yo ya estoy, pues en fin, en el último tramo, estoy casi diríamos en lo que los futbolistas dicen, eso cuando prolongan el final del partido, el árbitro dice unos minutos más porque allí le dieron una patada a uno y se perdieron 5 minutos, prórroga, ¿no? Yo creo que ya estoy en la prórroga, de manera que tampoco me debe preocupar demasiado lo que ya pienso seguir escribiendo hasta el último día, ¿no? Moriré con la pluma puesta. Don José María, después de tantos años, ¿por qué usted sigue siendo tan fiel a Chipiona? Pues mire usted, yo vine aquí la primera vez hace 50 años con un amigo mío que era médico. ¿Y por qué era médico? Porque él iba para violinista y hubiera sido un gran violinista. Su papá le compró un coche, terminó la carrera de médico, se pegó un golpe con el coche y perdió un dedo de la mano izquierda, que es la que hace así, se acabó el violinista. Es como su padre le había obligado a estudiar la carrera de médico, porque no quería que fuera solamente músico, pues se llamaba Salvador Andrés. Y este hombre, pues, a pesar de que tenía que vivir con su medicina diaria, pero él seguía amando la música, y como no podía tocar ya, lo que hacía era que contrataba de su bolsillo unos músicos y los traía a Chipiona para que tocaran la novena de la Virgen de Regla, y él la dirigía. Eso, ya digo, hace 50 años. Y yo vine con él, la primera vez que él me invitó a venir a Chipiona, pues me quedé enamorado de esto. Digo, oye, esto es muy bonito, aquí hay que seguir viniendo. Y después mi esposa, que ella sí, también ya había venido con su familia desde tiempo atrás, pues nada, nos hemos querido siempre seguir viniendo devotamente a Chipiona, y venimos 2 meses, julio y agosto, y ya se nos acaba el tiempo de la entrevista y el tiempo de nuestra permanencia, ¿no? Queda todavía más tiempo, que me ha dicho usted hace un momento que se acababa la entrevista. Sí, si quiere añadir algo más, que muchas veces... Te pregunto si se lo No, si el entrevistado quiere decir algo más, hay veces que hacemos... Hombre, que me parece que Chipiona debería, esto cuando tenga oportunidad de hablar con un concejal de cultura, pues hacer anualmente algo sobre el médico famoso que tiene su calle, Tolosa Latour. El doctor Tolosa Latour, que fue el que creó en el mundo, que Chipiona en ese momento se puede decir, en ese aspecto de la medicina, pues, capital del mundo, porque aquí se hizo lo primero, el sanatorio para niños escrofulosos, patrocinado por la reina regente doña María Cristina. A eso se debería hacer anualmente algo para recordar a Tolosa Latour, y esto daría en el mundo científico, en el mundo médico, daría una presencia de Chipiona en ese mundo. Y tratar de también hacer algo con el padre Lerchundi. El padre Lerchundi creó aquí la Escuela de Lenguas Orientales, y también hay un momento en que se puede decir la capital europea de las lenguas orientales es Chipiona. Aquí se enseñaban las lenguas orientales para los misioneros, pero enseguida
Eso fue porque le concedieron al gobierno español un acuerdo internacional de una parte de las misiones en los santos lugares. Y entonces, claro, dijeron, tienen que ser franciscanos españoles en ese sitio. Pero había que aprender por lo menos el árabe y el hebreo, porque allí se hablan los dos idiomas, ¿no? Y ya después de eso, pues lo que ocurrió fue que cuando el padre Lerchundi empieza con las clases de hebreo y de árabe y tal, empiezan a venir alemanes y a venir ingleses a aprender hebreo y eso, y hay un momento en que Chipiona es la capital de las lenguas orientales. Y todo eso se debería mover. Siempre Chipiona ha pululado en la historia de España como localidad importante, aunque luego no se ha valorado esa participación de Chipiona en esos acontecimientos. Pues esos acontecimientos son los que pueden interesar y además están bastante exentos de política. Exactamente. Porque hablar de medicina o hablar de lenguas orientales, y eso puede dar una presencia de Chipiona en los medios intelectuales, hacer anualmente, pues, aunque no sea más que un pequeño homenaje, pero hacer un impreso bonito y mandarlo a universidades extranjeras, a hospitales importantes, y para que sepan la existencia de Chipiona, y quién sabe si eso podría llegar después a recuperar una escuela de lenguas orientales que el gobierno decidiera poner aquí, lo mismo que se pone un instituto de idiomas o una escuela de inglés en cualquier sitio, pues también aquí podía ponerse precisamente la de lenguas orientales. Y ahora con lo que nos está viniendo, pues qué mejor que aprender árabe. Habrá que aprenderlo. Lo que yo no acabo de entender es cómo no ha existido por parte de las mujeres, de los grupos feministas, cómo no ha existido una toma de conciencia de lo que significa la mujer en el mundo musulmán. Eso me parece a mí que ahí se han quedado atrás las feministas. Se han quedado en España. Se han quedado, y esto es una cosa que se debe tener en cuenta, porque es posible que dentro de pocos años haya más millones de mujeres musulmanes aquí que de eso, y entonces pueden ganar elecciones y pueden ponerle a las mujeres el burka o lo que quieran. No me diga usted eso, don José María, porque yo voy todos los días a andar por la playa de Regla y veo una serie de... O sea, lo que nos vamos a perder. Lo que nos vamos a perder, por favor. Lo que nos vamos a perder. Bueno. Pues nada, Muy muchas bien. gracias, don José María. Muchas gracias a usted. He pasado un rato muy bueno con esta Yo entrevista. también. Tenía usted unas preguntas muy bien hechas. Es usted un buen periodista de televisión y así. Yo creo que a cualquier persona que traiga usted le mete usted unas preguntas así y le deja a usted explayarse y hablará mejor que yo, porque me parece que soy un poco, no sé, un poco casero, ¿no? El personaje lo vale.